Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Micaela Fasano. Estoy a cargo de la consultora MindArc Studio. Grabar un podcast tiene un montón de cuestiones nuevas, con lo cual les pedimos de manera anticipada muchas disculpas, pero sabemos que este espacio puede generar un montón de reflexiones que pueden ser muy útiles para vos. Así que apostamos a eso, apostamos que a pesar de nuestros errores, esto pueda ser contributivo. Y en función de eso, queremos arrancar con un tema que en el último tiempo apareció muchísimo en los espacios de mentoría, que es la procrastinación. ¿Qué significa? ¿Qué nos pasa con eso? Y por sobre todo, ¿cómo podemos mirarlo desde una perspectiva menos limitante y que nos dé alternativas de gestión, de tiempo, proyecto y emocional sobre este tema? Claro, lo primero que te tengo que contar es quién soy y desde dónde te estoy hablando. Bueno, yo soy arquitecta, tuve una formación con 2 posgrados, uno en lo que es gestión y dirección de proyectos y otro sobre lo que es gestión de arquitectura comercial, retail, del cual vengo con 20 años de trabajo sostenido en ese espacio. Eso me permitió trabajar para grandes empresas, trabajar por grandes empresas, todo tipo de lugares, y he tenido la posibilidad de condensar en los últimos años y producto de los cambios mundiales que hemos estado sufriendo, una nueva mirada. Y desde ahí poder hacer un aporte, un acompañamiento y traer mi sabiduría, mi aprendizaje y el de muchos colaboradores con los que yo trabajo a un espacio de aprendizaje y de reflexión sobre nuestra profesión y sus aledaños. Ahora, para mí es importante contarte esto porque no veo muchos espacios donde esto suceda y veo que hay en otras ramas de la profesión mucho hablado, pero qué pocas preguntas parece que nos hacemos sobre esto o qué pocos espacios tenemos para estas preguntas. Te voy a traer a este espacio estas píldoras de aprendizaje que formaron parte de mi experiencia o de las personas que están dentro de mi trabajo para poder ver si podemos construir colectivamente reflexiones que nos permitan hacer, decir, gestar mejor. Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo latín procrastinare, postergar hasta mañana. Sin embargo, más que postergar voluntariamente, la procrastinación deriva también de esto de poder ir en contra de nuestro mejor juicio. Algo que pasó en un espacio de mentoría donde una emprendedora me dice que la abruman los pensamientos y las decisiones sobre lo que tiene que hacer, que sentía presión personal puesta por las decisiones que había proyectado y decidido tener sobre estas tareas que se autopropuso y que lo sentía como algo tremendamente abrumador, pesado y que le dolía, ¿no?, partes del cuerpo, se sentía muy incómoda sobre esto. Y a pesar de que podía reconocer que esto era de lo más importante que tenía para hacer, que era un proyecto que le significaba un movimiento personal gigantesco, pero que no puede hacerlo. Y que esto la ponía en una duda sobre si realmente esto era lo que ella estaba eligiendo o no. Y de ahí surgió la conversación de coaching y mentoring sobre esto que estaba pasando. De alguna manera relataba que cuando se quería poner a hacer lo que ella deseaba, ¿no?, y que comprendía grandes pasos a la hora de su crecimiento, o incluso sabía que eran tareas necesarias para su crecimiento, pero que no le eran cómodas o que le implicaban un desafío, de repente empezaba a tener la necesidad de prender el celular, de
ordenar, de ponerse a limpiar, ¿no? De abrir otra cosa, de pensar en otra cuestión, en resolver otras cosas, ¿no? Porque claro, entraba en una espiral donde sentía que no era capaz de hacer cosas, entonces si se ponía a hacer otra cosa pensaba que esa energía, ¿no? Se podía como contagiar. Y la realidad es que en todas esas otras tareas que elegía hacer, buscaba un poco de placer, ¿no? Buscaba algo que le divirtiera o que no la hiciera pensar tanto. Y esto me pareció de lo más común que escucho sobre el tema y que de repente tenía como una especie de voz interna que le decía, apaga la computadora, tenés que hacer esto, tenés que entregar, ¿no? O estoy muy cansada, ¿no? Y el debate entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y esto empezó a ser algo cíclico que la llevó a un estadio de una gran crisis y profunda crisis interna. Entonces ella relataba que terminaba diciendo, bueno, esto lo termino después de cenar y que acuesto a los chicos, o esto mañana me levanto muy temprano y lo hago, y cuando la vida se encargaba de ponerle algunos desafíos, venía un proceso de muchísima abrumante, un proceso muy abrumante, ¿sí? Y esto es el ciclo de la procrastinación. Y esto nos pasó a todos alguna vez y es parte de lo que tenemos muchas veces que desafiar si somos autogestivos o incluso en cualquier proyecto o emprendimiento o proceso personal que estemos encarando, ¿no? Y acá venía un juicio gigante que decía, no, porque yo soy vaga o yo no puedo, ¿no? Y acá yo apliqué, ¿no?, algunos conceptos que tuve que aprender a lo largo de mis años acompañando a la gestión y liderazgo de proyectos, que es entender que esto no es ser una persona vaga, floja, ¿no?, sino que justamente la procrastinación tiene esta lógica. Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo latín procrastinare, postergar hasta mañana. Sin embargo, más que postergar voluntariamente, la procrastinación deriva también de esto de poder ir en contra de nuestro mejor juicio. Pero hay un artículo en New York Times que me parece interesante contarte un poquito, que decía que Piers Steel, un profesor de psicología motivacional de la Universidad de Calgary, que escribió un escrito que dice la ecuación de la procrastinación y que justamente dice que la procrastinación de alguna manera es hacerse daño a uno mismo, ¿no? Y suena un montón, pero esa autoconciencia es como una pieza clave para entender por qué procrastinamos y por qué procrastinar nos hace sentir mal. Porque cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también que hacerlo es probablemente una mala idea. Pero nos es inevitable, lo hacemos igual. Esta es la razón por la que decimos que procrastinar es esencialmente irracional. Esto lo dice Fushia Sirois, una profesora de psicología de la Universidad de Sheffield. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. Y agregó que las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea. Qué interesante es empezar a traer en la gestión de proyectos, emprendimientos, de la vida en sí misma, ¿sí?, cómo nuestra gestión emocional es clave a la hora de la determinación de nuestros procesos, como así también de cómo lidiar con estos obstáculos. El artículo también tenía algunos otros hallazgos que quiero compartir, que de repente nos da esta pregunta, la pregunta de ¿procrastinamos debido a estados de ánimo negativos? Y Fushia Sirois dice que sí, que la procrastinación no es un defecto de carácter o una especie de misterio que nos agarra, que
que tenemos una falencia en la habilidad de administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo, de alguna manera calificados como negativos, generados por ciertas tareas. Entonces, la procrastinación está asociada al aburrimiento, a la ansiedad, a la inseguridad, a la frustración, el resentimiento y otras más emociones. Porque la procrastinación es un problema de regulación de estas emociones y no un problema de gestión de tiempo. Y esto lo dice Tim Fischel, que es profesor de psicología y miembro de un grupo de investigación de la Universidad de Charlottetown en Ottawa. En un estudio, estas dos personas, estudiantes de la procrastinación, descubrieron que la procrastinación puede ser entendida como la primaria reacción de la reparación de un estado de ánimo a corto plazo, por encima de los objetivos de las acciones planeadas a un plazo más largo. Explicado de manera simple, la procrastinación es un enfoque de respuesta a la urgencia inmediata, de administrar el estado de ánimo que no estamos pudiendo administrar. Entonces, la naturaleza particular de esta aversión a la tarea depende lo que la tarea es significada para nosotros. Podría ser que la tarea en sí misma es poco placentera desde nuestra perspectiva, pero también puede ser que sea un desafío, ¿no? Y que no nos sintamos en condición de abordarlo. Entonces puede resultar que estos sentimientos relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, tener una baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad, sean un poco los responsables de que miremos esa tarea como un documento en blanco y sentirnos que no somos lo suficientemente inteligentes para escribir o realizar esto, e incluso si lo soy, ¿qué opinará la gente de mí si lo hago de determinada manera? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hago mal? Todo esto puede llevar a hacer a un lado la tarea y en cambio ponernos a limpiar la alacena. Esto no solo engloba las asociaciones negativas que solemos tener con la tarea y los sentimientos que nos emergen cuando estamos en ella, que también se suman al estrés, la ansiedad, los sentimientos de culpabilidad por no realizarlo. Como verán, entender esto no es mirar cómo es una gestión de tiempo, sino cómo es una gestión de liderazgo de mis emociones, mis acciones y mis recursos para la realización de las tareas. Entonces, de alguna manera, este alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que realmente de esto un círculo vicioso muy grande, porque de alguna manera esa recompensa sistémica que recibimos al procrastinar nos lleva a una repetición, ¿no? Nos hemos enseñado que una vez que nos recompensamos por algo tendemos a repetirlo. Y esto es precisamente la razón por la que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una sola vez, sino un círculo, que uno fácilmente se convierte como con cierta cronicidad en esos espacios cuando tenemos un desafío de gestión integral emocional. Con el paso del tiempo, entendemos, ¿sí?, que esta procrastinación crónica tiene costos que no solo son a la productividad, sino también efectos destructivos medibles en nuestra salud mental y física, como el estrés crónico, la angustia general y la baja satisfacción con nuestra vida, y la apatía, además de la ansiedad, que van afectando nuestra percepción de realidad. Muy importante que suele darse en la gestión de proyectos es el pensamiento del mediano plazo y del futuro. En general, cuando estamos desde este, síntoma de la procrastinación,
empezamos a entender que no vemos ese futuro. ¿Por qué? Porque aunque parezca irónico, procrastinar nos evita de sentimientos negativos que no podemos gestionar, pero que terminamos sintiéndonos aún peor. Y de alguna manera tenemos, ¿no?, un nuevo sesgo de presente, ¿no? La tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades de corto plazo en vez de largo plazo. Porque realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro más lejano, porque necesitábamos enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y el ahora. Esto lo dice el psicólogo Hal Harfield de la Universidad de California. Lo que dice psicólogo es que a nivel neuronal percibimos a nuestro yo del futuro más como extraño, como parte de nosotros mismos. Cuando procrastinamos, hay parte de nuestro cerebro que realmente piensa que las tareas que estamos suspendiendo y todos los sentimientos negativos que la acompañan, que nos van a esperar del otro lado, son el problema de alguien más. Y esto empeora las cosas porque somos mucho menos capaces de tomar decisiones lógicas, analizadas y orientadas al futuro en una situación justamente de estrés. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosos o inseguros, la amígdala, la parte del cerebro que funciona como detector de amenazas, percibe esa tarea como una amenaza genuina y en este caso a nuestra autoestima o a nuestro bienestar. Incluso si intelectualmente reconocemos que suspender la tarea nos creará más estrés en el futuro, nuestros cerebros no están conectados para realmente tomar la decisión sobre ese futuro. Estamos más cerca de eliminar la amenaza en el presente. Esto se llama secuestro amigdalar y desafortunadamente no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. Acá hay que pensar, ¿no?, de una manera integral y no con truquitos de productividad que se enfocan en cómo hacer el trabajo y no nos abordan en la raíz de la causa de la procrastinación. Pero ¿cómo llegamos a la raíz de la causa de la procrastinación? Debemos darnos cuenta que en esencia es un asunto de emociones y no de productividad. La solución no involucra descargar una aplicación de gestión de tiempo o aprender nuevas estrategias de autocontrol. Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo, una manera de responder con hábito alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa para nuestro cerebro, vamos a continuar realizándolo una y otra vez hasta que demos con algo que es mejor. Esto es una de las cuestiones más importantes del trabajo dentro de una mentoría o un coaching, que es la reconfiguración de nuestro hábito y que tenemos que darle a nuestro esquema de nuestro cerebro una oferta mejor, más interesante, más nutritiva. Porque en el caso de la procrastinación tenemos que encontrar eso que queremos evadir y que de alguna manera pueda ser interesante, aliviar esos sentimientos desafiantes para salirnos de este círculo y que el presente pueda dar cauce sin causar daño a nuestro yo del futuro que está queriendo llegar a una diferente situación de la que estamos. La dificultad de romper un poco el ciclo es particular a que hay un número infinito de acciones sustitutas potenciales que podrían formar parte de la solución a este círculo, pero que hay que estudiar y entender dentro de la individualidad y desde la autoescucha cómo esto puede darse de mejor manera. Y que esto no es solamente desde buena voluntad o desde un método. Acá hay un trabajo integrador y profundo sobre lo que realmente se está mostrando. Siempre me pareció más interesante generar una gestión habilitante de nuestros procesos y emociones, no solo de nuestros objetivos o pequeñas victorias. Me parece que no llevar un checklist o
un castigo disciplinar a nuestras acciones y ser autoobservadores de lo que esto se está planteando, es la herramienta que necesitamos para romper con estos ciclos y recuperar el verdadero control de nuestro tiempo, nuestra energía y el verdadero liderazgo. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Bueno, esa es una pregunta que es personal y que dentro de un espacio de trabajo y de acompañamiento se encuentran opciones que parecen que no pueden sucederse fuera de ahí. Entonces, el término acá clave es el corto plazo. Aquello que parece aliviarnos de ese mal humor o esa, digamos, situación difícil, nos está alejando de nuestros grandes objetivos, de nuestros proyectos de vida, de quiénes queremos ser. Nos hace sentir, por otro lado, inseguros, no capaces, ¿sí? Y nos puede generar muchísima frustración. Y esta es la mirada capaz científica de las razones por las cuales procrastinar es el miedo al fracaso. Porque hay un terror que no llega a completar, digamos, nuestra autopercepción en función a esas tareas que podemos realizar con éxito o que cuando esto suceda podemos recibir comentarios negativos. Entonces es mejor dejarlo para después cuando esté mejor preparada, ¿no? Y esté como todo dado, ¿no? Ese perfeccionismo que queremos hacer que la tarea esté perfecta y que nunca es suficiente. Entonces lo posponemos hasta que esté 100% perfecta o hasta que yo me anime a hablar en redes o me anime a grabar. Bueno, si así fuera, este espacio no estaría porque está lleno de errores, como dije al principio, pero es más importante el mensaje que quiero decir y la posibilidad de reflexión. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ante ese perfeccionismo nunca está perfecto. Entonces la distracción como mails, notificaciones, mensajes de texto, juegos, aplicaciones, televisión, Netflix, Instagram, Facebook, TikTok, noticias, ¿sí? Son estímulos abrumadores del mundo exterior que nunca paran. Entonces sentirnos abrumados si tenemos mucha cantidad de trabajo puede que procrastinar porque, bueno, necesitamos poner un límite que no hemos puesto. Entonces necesitamos descansar y parar, pero vamos a pensar por qué no dejamos y vivimos felices evitándolo todo. ¿Y cuál es el gran problema de esto? El problema es que no queremos eso, ¿sí? Y tampoco somos felices al procrastinar. Evitamos lo difícil, pero no nos hacemos mejores. No podemos ir por nuestros sueños, ¿sí? Entonces todo lo contrario. Nos aleja de quienes queremos ser. Nos lleva por el camino de una gratificación instantánea y la plenitud que da los objetivos a mediano o largo plazo se convierten en algo inalcanzable. Entonces, procrastinar todo el tiempo probablemente tenga un espacio propenso a mayores niveles de estrés, ¿sí? Nuestra calidad del sueño sea mala. Tendemos a no hacer tanto ejercicio, a comer apurados o no tan saludable porque estamos estresados y no podemos tomar las mejores decisiones. Sentimos que no estamos alcanzando nada importante y esto genera un camino de ansiedad o de apatía. Y es muy curioso porque procrastinar nos hace sentir inmediato para evitar el malestar y a largo plazo nos sentimos tremendamente peor, ¿no? Y esta es la trampa del hábito crónico. Pero también lo que nos despierta a poder hacer algo, ¿no? Tim Urban, que es un escritor que habla también sobre la procrastinación, explica que el mecanismo de aplazamiento de una manera muy divertida. Dice que nuestro sistema tiene como dos partes, una parte racional y la otra de gratificación instantánea, que está representada como la imagen de un mono. Sí, un monito, que toma el control y se la pasa haciendo cosas divertidas y fáciles para evitar hacer las cosas importantes. Este monito interno que todos tenemos es el responsable de nuestra procrastinación, porque las tareas importantes suelen estar rodeadas, además, de un montón, ¿no?, de parques de diversiones que el monito ama, eso dice Tim Urban, ¿sí? Entonces, la tele, las redes sociales, los estímulos, ¿no?, son todos lugares favoritos en el mundo para este monito, ¿sí? Entonces, claro, hay una comparación muy injusta, ¿no? Pero claro,
El problema es que lo divertido y fácil no nos lleva a eso que queremos llegar. Para llegar a eso que es importante para nosotros, tenemos que atravesar hechos, conversaciones difíciles, momentos, tareas que nos desafían. No podemos dejar al monito siempre tomando las decisiones. Y nuestro mono va a resistir cuando le propongamos algo que no sea divertido. Y acá es donde tenemos que preguntarnos quién está al volante. Acá es justo donde tenemos que ser de mentalidad fuerte, o por lo menos más fuertes que nuestro monito. Si logramos que podamos hacer una tarea aburrida pero importante, estamos un poco más cerca de nuestro objetivo. Es esa meta mínima que nos va llevando caminito a caminito, ¿no? Un poquito más adelante, un poco más cerca. El tema que este es un desafío, que habrá momentos en los que te resistas, te tropieces, porque va a pasar. Entonces, una herramienta que de repente necesita que vos revises, te equivoques, con tu perfección activada, ¿sí? No va a ser fácil para vos. Pero del otro lado del mono, ¿sí? Tenés que entender que el hacer, el documentar, ¿no? El darte ese tiempo, perseverar, darte constancia, te va a mantener firmeza a la hora de construir esos objetivos. En cambio, las distracciones vienen con la parte 2, ¿sí? Que es justamente la culpa y el sentirnos que no somos capaces. A largo plazo, eso nadie lo quiere vivenciar. Lo bueno de estas reflexiones es que nos permite también hacernos cargo de que podemos día a día, hábito a hábito, reflexión a reflexión, ir desde otro lado ante esta realidad. Te estoy contando todo esto justamente porque en mis mentorías de gestión de tiempo y de gestión de proyectos, este es un tema que surge todo el tiempo. Idealizamos muchísimo cómo debe gestionarse el tiempo, lo escuchamos de personas con sus fórmulas ganadoras o exitosas, pero no nos damos cuenta que somos un ser integral que tiene temas y desafíos emocionales y que es necesario también revisarnos y ver cuáles son las mejores estrategias que se adaptan a mi realidad, a mi proyecto, a mi necesidad, a mis recursos y cuáles son nuestros desafíos. Progresar es una tarea difícil pero muy importante y necesaria para todos los seres. Entonces te dejo estas reflexiones y por otra parte me parece interesantísimo que entendamos que este es un espacio para ir hablando de todos estos desafíos y que es tuyo también. Con lo cual te invito a que esto que nos hace construir una realidad un poco mejor, darnos la posibilidad de generar hábitos que podamos llevarlos adelante, ¿no? Vencer algunos desafíos, algunos malestares, pero a su vez disfrutar de nuestros logros y realizaciones y de una vida más plena, de proyectos y satisfacciones. También darnos cuenta y tener conciencia de realmente la calidad y las posibilidades que tenemos en nuestras manos. Entonces, de esta manera, un espacio para poder escuchar y comprendernos un poco mejor en estos temas que, como decía al principio, no están del todo hablados. Y hace bastante tiempo estamos acompañando a profesionales, a jóvenes que se están encarando en una mejora continua, a emprendedores y emprendedoras que están buscando cómo mejorarse en el transcurso de la gestión de sus emprendimientos, proyectos y procesos. Por eso, y dado que estamos buscando los canales más adecuados para cada concepto, es que encontramos esta posibilidad en la que te estamos invitando a que participes. Espero que estas recomendaciones te hayan acompañado, te hayan hecho reflexionar este podcast y
y todo el contenido que estamos generando desde MindArc es un contenido con el objetivo de acompañar. Así que te invitamos a seguirnos, a comentarnos qué te pareció, si esto resonó con tu realidad, si sentiste que esto un poco te permitió pensar de manera distinta, y que también si tenés alguna sugerencia sobre un tema que podamos tratar, estamos abiertos, disponibles para que realmente este espacio sea constructivo. A todo esto, nuestro espacio tiene muchos seguidores de diferentes formas. Están los estudiantes, están los emprendedores, están también los jóvenes profesionales y los profesionales que están hace un montón y que se están adaptando a las nuevas realidades. Todos seres que estamos en transformación y mejora continua, y de todo esto vamos a estar hablando y esperamos que este también sea tu espacio. Gracias.